Bienvenidos a los seminarios del Laboratorio de Radiología y Fenómenos de Transporte. Está ubicado en la UMIES, es el laboratorio 7 del primer piso. Y bienvenidos a estos seminarios que se realizan cada viernes al mediodía. Empezamos este año con este seminario de Yael Sandoval Velázquez. Bienvenidos, que tengan buen año, y le voy a pedir al director de tesis que haga la presentación. Ujú. Adelante, doctor Sí. Edson. Buenos días a todos, pero como siempre, feliz año a mi compañera Luis, a la maestra María Guadalupe Salinas, a Iván González y a todos los presentes en este primer seminario. Entonces, este título de este trabajo que ha realizado Yael es una serie de investigaciones que hemos estado trabajando en sangre. Su título lleva Mecanismos resonantes de fluidos viscoelásticos en geometrías cilíndricas con aplicación a bioingeniería. Aquí tomamos los datos o reométricos que obtuvo el doctor Fausto en el 2015 en el artículo que publicaron en Korean, este, la revista de Journal of Rheology Korean, donde trabajaron sangre con colesterol y fue el primero de estos trabajos que ha causado mucho impacto en sangre con hipercolesterolemia. Como es a nivel de las ecuaciones riológicas de Maxwell multimodal, entonces aquí tomamos datos de colesterol bajos, de bajo colesterol, y los ajustamos con un modelo de tres modos y calculamos las curvas resonantes. Entonces esto es lo que trabajó Sandoval Velázquez Yael, nuestro compañero. Nosotros estamos aquí en la dirección de la tesis, el doctor Fausto Calderas, el maestro en ciencias, que es candidato a doctor Luis Antonio Ramírez Torres, y un servidor. Entonces, pues me da muchísimo gusto que estés aquí, Yael, y qué bueno que te estés presentando para que empieces a practicar para tu examen que ya se viene dentro de unas semanas. Adelante, bienvenido. Sí, muchas gracias, profesor Edson. Sí, bien, como dijo el profesor, es la presentación de lo que viene siendo mi tesis. Yael, nada más un comentario, por favor, si puedes hablar un poquito más fuerte, porque no, se te escucha muy bajo, entonces para Ah, que ok. todos te podamos escuchar. Muchas gracias. Ok, bueno, en esta primera imagen tenemos lo que sería una representación mecánica de las partes que conforman lo que sería un elemento de Maxwell y un elemento de Boyd. Donde dices la parte de spring, estamos haciendo referencia o está representando lo que sería la elasticidad, las propiedades elásticas por medio de un resorte. Donde dice dashpot es lo que sería el amortiguamiento. En este caso está representando las propiedades viscosas de esos fluidos. Como bien se observa en un elemento de Maxwell, tenemos estos dos acomodados de manera en serie. Y en el elemento de Boyd tenemos lo que sería un arreglo en paralelo, donde hay cierta parte que contribuye lo que serían las propiedades elásticas y en otra parte contribuye a las propiedades viscosas. El contenido que vamos a ver bueno, en mi presentación va a ser la introducción, los antecedentes, motivación, objetivos, el planteamiento del problema, modelado matemático, simulaciones y el análisis de resultados. Cabe destacar que esta investigación le está dando un enfoque más que nada a lo que sería el flujo sanguíneo, con, donde se presentan obstrucciones que es por exceso de colesterol, o sea, sangre con hipercolesterolemia, como se observa en la figura 1. Para entender esta investigación hay que recalcar ciertos conceptos claves y básicos para entender de qué va esto. Aquí les hice un pequeño resumen de lo que es la reología. La reología es en sí el estudio del comportamiento de diferentes fluidos cuando estos son sometidos a cierto esfuerzo cortante. También estudia el tipo de deformación que reciben los fluidos como cuando reciben este esfuerzo. Dentro de la reología podemos encontrar dos grandes clasificaciones de los tipos de fluidos, siendo los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. Los fluidos newtonianos son los fluidos más sencillos, básicamente porque tienen una viscosidad constante en función del tiempo
Las ecuaciones que describen este tipo de fluidos normalmente son lineales, como se puede observar en la figura 2, que tiene un crecimiento lineal, donde dice parte de newtoniano. En esos tipos de fluidos podemos encontrar, por ejemplo, lo que sería el agua, el alcohol o la gasolina. Los otros tipos de fluidos que encontramos dentro de la reología son los fluidos no newtonianos. Estos fluidos, lo que los caracteriza es que tienen viscosidades no constantes en función del tiempo. También las ecuaciones que los describen son no lineales, como se puede observar también en la figura 2, que tenemos los fluidos pseudoplásticos y los dilatantes. Se observa que es un comportamiento no lineal. Dentro de este tipo de fluidos no newtonianos encontramos lo que serían nuestros fluidos viscoelásticos. Estos fluidos viscoelásticos comparten estas propiedades que son las propiedades viscosas y elásticas, siendo las propiedades viscosas una medida de la resistencia del fluido a la deformación y las propiedades elásticas serían las deformaciones reversibles en cierto grado. ¿Qué significa esto? Que este tipo de fluido se puede comportar como sólido y como líquido a su vez. Dando por ejemplo el hecho de que tenemos un fluido en estado estacionario que no se le está siendo sometido a ningún tipo de esfuerzo cortante, este se puede comportar como un sólido. En cambio, cuando se le aplica cierto esfuerzo al fluido, este se va a empezar a comportar como un líquido. Entonces, a su vez, también esto puede significar que cuando se le retira el esfuerzo a este fluido, el fluido va a poder recuperar cierto grado de la deformación que recibió por parte del movimiento. Y por ende esto significa que este tipo de fluidos obedecen dos leyes, la ley de Newton de la viscosidad y la ley de Hooke. Siendo la ley de Newton de la viscosidad cuando, cuando a un fluido se le somete cierto esfuerzo, la velocidad de formación va a ser directamente proporcional al esfuerzo al que es sometido. Y la ley de Hooke de igual manera está siendo referida a las propiedades elásticas, siendo el esfuerzo al que es sometido es directamente proporcional. No, que diga, la elasticidad a la que está haciendo, no, el esfuerzo al que es sometido va a ser directamente proporcional a la elasticidad del mismo. Dentro de esos tipos de fluidos viscoelásticos tenemos diferentes modelos que se han estado trabajando en el laboratorio de reología. Por ejemplo, puede ser el modelo viscoelástico de Maxwell, que es el que nos enfocamos más en esa investigación. El modelo de Kelvin Boyd, el de Jeffries, el de Burgess, entre otros diferentes. También hay que entender un concepto clave en esas investigaciones, que es el concepto de la permeabilidad. La permeabilidad es la capacidad que tiene un material de que un fluido lo atraviese y para esto el material debe presentar cierta porosidad. De entre este concepto se destacan dos subconceptos también muy claves y muy importantes, siendo la permeabilidad intrínseca es cuando se toma en parte lo que sería el medio por donde pasa el fluido, pero en esta permeabilidad intrínseca no se consideran las propiedades reológicas y el tipo de fluido que está pasando a través del medio. Este es más que nada utilizado para el caso de fluidos newtonianos. Después tenemos la siguiente permeabilidad, que es la permeabilidad de Darcy o permeabilidad real. En este sí también consideramos el medio donde va a pasar el fluido, así como también las propiedades reológicas y las características del tipo de fluido que tengamos. Este es utilizado para el caso de los fluidos no newtonianos, como nuestro fluido viscoelástico. A esta permeabilidad de Darcy también la pueden definir como una medida de la resistencia del fluido a fluir. Bueno, como ya les dije, esta investigación está más que nada enfocada hacia el flujo sanguíneo y dentro del flujo sanguíneo encontramos dos principales problemas o planteamos dos problemas, que son las oclusiones, la oclusión central y la oclusión periférica. ¿Qué son? Eh, Estamos modelando por medio de un tubo rígido de
un radio característico y una longitud característica. Estas oclusiones lo que van a causar, por ejemplo, la oclusión central va a ser una obstrucción en medio de este tubo que nos va a provocar que el flujo o el fluido viscoelástico fluya a través del ánulo formado por las paredes del tubo y la obstrucción central. Ese, esta, ob- esta oclusión central la modelamos con lo que sería una corona circular. Aquí se puede observar en la figura 5 cómo se puede observar este cúmulo de sangre formado, creando una obstrucción en medio de las arterias o de la vena. La otra obstrucción es oclusión es la oclusión periférica. Estas oclusiones es un ensanchamiento o un engrosamiento de las paredes de nuestro tubo. Como se puede observar en la figura 6, es muy común que el colesterol se pegue en las paredes de las arterias y reduzca el área de sección transversal, el área por donde está pasando la sangre. Entonces, para modelar este tipo de oclusiones, la oclusión periférica, se utilizó lo que es un capilar. Antecedentes. Estas son las investigaciones en las cuales yo me apoyé para realizar esta propia investigación. El primero es un modelo simple para la permeabilidad dinámica de fluidos viscoelásticos. Este más que nada nos habla de un fluido viscoelástico que fue modelado en un tubo con una obstrucción central, encontrando que es posible recuperar cierta magnitud de flujo si este es sometido a una frecuencia correcta, a una frecuencia resonante. El siguiente, que es el Controlling Viscoelastic Flow by Tuning Frequency During Occlusions. Esta es una comparación de las obstrucciones periférica y central. Encuentra que es mayor la recuperación de la magnitud de flujo cuando nos encontramos en una oclusión central. El siguiente es el Dynamic Characterizations of Permeabilities and Flows in Microchannels. Este artículo nos habla de un modelado de unos microcanales donde fluye cierto fluido viscoelástico y encuentra que o desmiente una hipótesis o una teoría que tenían Navier-Stokes de que no había deslizamiento en ese tipo de sistema. Encontraron que sí hay un pequeño deslizamiento e inclusive es posible calcular la longitud de deslizamiento del propio sistema. El siguiente es de A Plausible Explanation for Heart Rates in Mammals. Este es un artículo que nos habla y estudia diferentes mamíferos, así como el estudio de la propia sangre, del flujo sanguíneo en diferentes mamíferos. Y encuentra que cuando este mamífero está en reposo, el corazón bombea a una frecuencia que es la ideal para maximizar el flujo en lo que serían arterias de mayor tamaño como la femoral. El siguiente también es a Novel Analytical Approach to Pulsative Blood Flow in the Arteria Network. Aquí lo que hicieron básicamente es un nuevo modelo de Darcy viscoelástico, donde de manera computacional encontraron, bueno, simularon este modelo y encontraron el hecho de que es muy acertado o muy preciso cuando se utiliza en arterias de gran tamaño. Y el último que estuve leyendo es el de Resonance of Newton's Fluids in Elastomeric Microtubes. Microtubes, este es un fluido newtoniano que fluye en también es unos tubos, pero estos tienen cierta elasticidad, no son tubos rígidos, sino presentan cierta elasticidad y investigan cómo afecta esta elasticidad de los tubos a la permeabilidad presente. Motivación. Mi motivación fue esas investigaciones que están relacionadas a la bioingeniería. Es de muy
se me hizo sumamente interesante, siendo la bioingeniería esta rama de la ingeniería que se encarga de estudiar desde una perspectiva de la ingeniería problemas relacionados en sistemas biológicos, utilizando materias, bueno, utilizando conceptos y herramientas fundamentales de la ingeniería, como puede ser la matemática y la física, para dar solución a diferentes problemas presentes en sistemas biológicos. Dentro de esta bioingeniería tenemos una aplicación del biomimetismo, siendo el biomimetismo siendo el biomimetismo el estudio y de lo que serían los seres vivos y cómo estos a su paso o a una a aplicaciones de prueba y error, como puede ser la evolución, dieron solución a diferentes problemas en el pasado y estos mismos, bueno, esto llamado evolución puede ayudarnos a encontrar ciertas soluciones a problemas similares de una manera sintética. Dentro del biomimetismo tenemos diferentes aplicaciones. Yo puse dos, que podría ser la seda de araña. Esta seda de araña es uno de los que he leído que se quiere replicar más, puesto que es un proceso de reología de un fluido viscoelástico donde consta de 4 pasos, donde es primero la formación de este fluido viscoelástico a partir de 9 proteínas. Después consta de una formación de un sólido líquido y el tercer paso es una deshidratación que provoca una formación de un gel biológico y por último sería el trenzado de la seda de araña. Es un proceso muy interesante y es muy característico. También consta del instructor que es la araña y es impulsado por un gradiente de presiones causado por la misma araña. También está la aplicación del flujo sanguíneo de bueno, el flujo sanguíneo como uno de los referentes del biomimetismo. Ya como les dije, es una simulación, es modelado por medio de un tubo donde fluye cierta sangre, donde fluye cierto fluido viscoelástico, en este caso que es la sangre, que consta de dos partes importantes, siendo el plasma y los hematocritos. Los objetivos de mi tesis es estudiar el flujo volumétrico de un fluido no newtoniano viscoelástico con el modelo de Maxwell en geometría cilíndrica que presenta obstrucciones centrales y periféricas. Obtener una función de transferencia para el modelo que describa el comportamiento de la permeabilidad en función de la frecuencia. Proponer una serie de grupos adimensionales y números adimensionales que faciliten la descripción del sistema físico. Graficar la función de transferencia para diferentes casos en las dos obstrucciones y estudiar y usar las funciones de transferencias para casos reales de sangre con hipercolesterolemia. El planteamiento del problema, tenemos, como ya les había mencionado, tenemos dos problemas en general, que es una obstrucción periférica y una obstrucción central. El primero, la obstrucción periférica, va a ser modelado por medio de un capilar y la obstrucción central va a ser una corona circular, como se puede observar en la figura 12 y en la figura 13. Va a tener un fluido viscoelástico que va a estar fluyendo en medio del tubo. Va a ser un proceso isotérmico e incompresible y va a ser con un radio igual a R mayúscula en el caso del capilar y R1 y R2 que van a representar el radio menor y el radio mayor en la corona circular. Va a tener una longitud característica igual a L. El modelado matemático para ambos es prácticamente el mismo. Va a ser un fluido no newtoniano, viscoelástico de Maxwell, incompresible, estado no estacionario, la velocidad y la presión van a depender del tiempo. Va a ser un proceso isotérmico. El fluido se deforma de manera continua y irreversiblemente en dirección axial a causa de un gradiente de presiones. Los mecanismos gravitacionales van a ser despreciables puesto que el capilar y la corona circular se encuentran de manera horizontal y el radio va a ser muy pequeño. Y va a ser en simetrías cilíndricas. También cabe recalcar que el fluido se va a deformar a causa de un gradiente de presiones en la dirección axial z y la velocidad por ende va a ser dada en la dirección z
que va a ser en función de la coordenada radial R. Vamos a partir de la ecuación de movimiento lagrangiana, que tiene la siguiente forma, y vamos a utilizar también lo que sería, esta era una ecuación relógica, no era tanto la ley de viscosidad de Newton. Se me pasó a cambiar eso. Vamos a aplicarla y vamos a obtener una ecuación de Navier-Stokes modificada. Aplicando para los diferentes componentes la ecuación de Navier-Stokes, vamos a tener solamente el componente z, puesto que solo teníamos velocidad en z. Vamos a aplicar el anterior modelado matemático para obtener la siguiente forma y vamos a aplicar Fourier para pasar del espacio del tiempo al espacio de las frecuencias. Después vamos a obtener un parámetro beta que tiene la siguiente forma. Este parámetro beta va a contener nuestra información reológica del fluido. Lo vamos a obtener básicamente para encontrar una ecuación de Bessel. Una vez obtenido este parámetro beta, lo sustituimos en nuestra ecuación y vamos a encontrar la solución general de esa ecuación. Esto lo vamos a hacer por medio de la sumatoria de una solución homogénea más una solución particular. Encontrando la solución homogénea vamos a igualar a cero y haciendo un cambio de variable es posible obtener y acercarnos a lo que serían las ecuaciones de Bessel. Una vez obtenida esta ecuación de Bessel por medio de, ya está en literatura esto, tenemos lo que sería la solución de Bessel modificada, siendo esta nuestra solución homogénea, teniendo la siguiente forma. Para encontrar una solución particular vamos a igualar a una constante y despejar esta misma constante que va a tener la siguiente forma y que va a ser igual a A. Esta constante va a ser nuestra solución particular. Entonces nuestro perfil de velocidades general va a tener la forma de la solución homogénea más la solución particular. Ahora sí vamos a encontrar lo que sería para cada problema. En este caso vamos a empezar con el capilar. Partiendo del perfil de velocidades general y aplicando las siguientes condiciones de frontera donde R es igual a R mayúscula, o sea, nos encontramos en la pared del tubo, vamos a tener una velocidad en Z igual a 0. Siendo R igual a 0, o sea, en medio del tubo tenemos una velocidad en Z máxima, pero es finita. Aplicando estas condiciones de frontera al perfil de velocidad general, tenemos un perfil de velocidades particular de la siguiente forma. Es importante o es de suma importancia encontrar o vamos a encontrar lo que sería el caudal de flujo. Eso lo vamos a hacer por medio de la siguiente integral de superficie, que le vamos a aplicar esta doble integral a nuestro perfil de velocidades particular, obteniendo un flujo volumétrico. Este flujo volumétrico va a tener lo que es conocido como la función de transferencia, que tiene toda nuestra información reológica del fluido. Y lo que está fuera de esta función de transferencia va a ser la ecuación de Hagen-Poiseuille. La función de transferencia la vamos a escribir como t en función de la frecuencia. De igual manera, partiendo para la corona circular, partiendo del perfil de velocidades, también vamos a aplicar las condiciones de frontera. En este caso tenemos la pared de la oclusión o de la obstrucción central y la pared del tubo. En ambos casos vamos a tener una velocidad igual a 0. La aplicamos, obtenemos el perfil de velocidades y simplificamos un poco con estas constantes C3 y C4, puesto que está muy larga el perfil de velocidades. Esto nos facilita integrar con la doble integral para obtener el flujo volumétrico. Una vez hecho esta doble integral, obtendremos lo que sería nuestro flujo volumétrico y nuestra función de transferencia para la corona circular, que tienen las siguientes formas. Ahora, para facilitar la simulación en diferentes programas computacionales, para encontrar números adimensionales que nos ayuden a describir de mejor manera el comportamiento físico de nuestro sistema, vamos a dimensionar. El adimensionamiento básicamente lo hice en la beta dimensional, esta beta que contenía nuestra información reológica, donde pudimos encontrar nuestro número de Deborah. También adimensionamos el operador
viscosidad y las funciones de transferencia, tanto para el capilar como para la corona circular. Ahora, para las simulaciones y análisis de resultados, estas simulaciones y lo realicé en lo que sería la matemática. En la primera tenemos la función de transferencia versus la frecuencia y para un fluido viscoelástico de Maxwell en el capilar, donde vamos a estar variando lo que sería nuestro número de Débora. Podemos observar que a frecuencias bajas la magnitud de flujo es casi constante e independiente para lo que sería el Débora de 0.5 en adelante. En cambio, para punto 1 se ve que hay un decrecimiento asintótico monótono hasta casi cero. En cambio, para punto 5 y 1 del número de Débora, podemos observar que es constante y luego llega hasta un punto máximo. Este punto máximo representa el punto resonante, es la frecuencia resonante de donde se maximiza la magnitud. Después hay un decrecimiento para ambos, hasta casi un decrecimiento monótono, hasta casi cero, de igual manera. Podemos ver que cuando el Débora es igual a 1, se observa un crecimiento mucho mayor que cuando el Débora es igual a 0.5. Eh, Esto significa, bueno, como bien sabemos, el Débora cuando se va acercando a cero significa que el fluido viscoelástico se está haciendo un fluido viscoelástico ideal, o sea, más viscoso. Después tenemos lo que sería en la figura 15, el gráfico de igual manera, es nuestro fluido viscoelástico de Maxwell, pero variando el radio. Bueno, estamos hablando ya de lo que sería la corona circular y en este caso estamos variando lo que sería la relación de radios que tenemos en la corona circular. Se puede observar que para las 4 relaciones de radio que grafique, se observa un comportamiento monótono asintótico en frecuencias bajas, hasta que llega a un punto donde empieza a crecer de manera monótona hasta un punto máximo para todos. Este punto máximo está también relacionado al punto de resonante, a una frecuencia resonante, hasta que decrece de manera casi monótona, para todos los casos casi igual a cero, casi es igual a cero. Se puede observar que el crecimiento es mucho mayor cuando tenemos una relación de radios menor, o sea, cuando los radios son más semejantes entre ellos, más cercanos entre ellos. En la figura 16 tenemos lo que serían las contribuciones, o bueno, esto es igual para la corona circular. Vamos a graficar nuestra magnitud versus frecuencia y vamos a estar variando el Débora. Aquí ya lo hice para los siguientes Déboras, para Déboras arriba de 1. Y se puede observar que es un crecimiento, es constante, casi independiente de la frecuencia cuando se refiere a frecuencias bajas. Después todos presentan un crecimiento monótono hasta un punto máximo, que se puede observar que es mucho mayor cuando el Débora es igual a 1. Este punto máximo es el punto resonante que está dado por una frecuencia resonante, a la cual se maximiza esta magnitud. Después se ve un decrecimiento de manera monótona hasta casi cero para todos los casos. Y ya en la figura 17 tenemos lo que sería igual a magnitud versus frecuencia, pero en esta vamos a estar variando lo que sería nuestro módulo elástico. Podemos observar que también para frecuencias bajas tenemos bueno, la función es casi constante e independiente de la misma frecuencia hasta que se encuentra en un punto donde crece de manera monótona para todos los casos hasta un punto máximo resonante. En este caso se puede observar que el módulo elástico cuando es igual a 4, o sea, un módulo elástico mayor, se
si hay una mayor recuperación o hay un mayor crecimiento o se maximiza más la magnitud de flujo. Y posteriormente, de igual manera como en los anteriores casos, hay un decrecimiento hasta casi igual a cero para todos los casos. ¿Qué podemos concluir de todas de esas simulaciones? Podemos decir que el efecto del Devora es el de aumentar el valor máximo de las curvas resonantes. También podemos mencionar que la frecuencia resonante aumenta conforme los mecanismos inerciales aumentan. Las curvas resonantes que están dadas en las geometrías de corona circular presentan un menor aumento a las curvas que obtuvimos en lo que sería el capilar. Eh, bueno, la siguiente. Y aquí están referencias que utilicé para investigación. Y mis agradecimientos al Laboratorio de Relojía y Fenómenos de Transporte, al Seminario de Grupo de Investigación de Fenómenos de Transporte y Relojía de Fluidos Complejos, al doctor Edson Emilio Herrera Valencia, al doctor Fausto Calderas García, a la IQ Dominga Ortiz Bautista, al maestro en Ciencias doctorante Luis Antonio Ramírez Torres y a la carrera de Ingeniería Química de la FE Zaragoza. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias, Joel, por tu presentación. Y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden hacer por medio del chat o levantando la mano y prendiendo su audio. Y aquí pues tiene la mano levantada el doctor Edson. Adelante, doctor Edson. Sí, primero que nada, Yael, felicitarte por la presentación. Qué bueno que presentaste. A mí me gustaría ver las ecuaciones que estás obteniendo de las funciones de transferencia, porque creo que hay alguna cosa que sí quería comentarte rápidamente, donde tienes los flujos, tienes esto, ajá, ahí, sí. Fíjate bien, esa ecuación que estás poniendo ahí, que estás comentando del flujo volumétrico, es importante que digas que es el flujo viscoelástico y que la parte pi r cuadrada 8 eta 0, ahí hay que acomodarlo un poquito más para que digas que el flujo viscoelástico es el fluido newtoniano, la función de transferencia y un gradiente de presión o una función exponencial. O sea, no está, le falta algunos detalles ahí para que quede mejor entendida esa expresión, ¿de acuerdo? De acuerdo, profesor. Ahora, creo que la función de transferencia, ahí hay que revisar bien. No, bueno, parece ser que sí es adimensional. Ok, sí, sí está, parece que está bien. Quisiera ver los resultados, por favor, los resultados de la parte de, a ver, ok, en esa parte. Bueno, aquí, evidentemente, tienes dos, esta es, mm, ok. Aquí una pregunta, ¿por qué el número de Débora, lo estás metiendo como de esa manera? A ver, vamos a las ecuaciones donde defines el Débora. El Débora. Sí, ahí donde está. ¿Dónde está el Débora? En la función beta. Beta, ¿dónde está el beta? Ujú, ahí está. Entonces el Débora, sí. Entonces ahí tendrías uno entre el Débora, ahí en la función beta, beta. Bet. Entonces, ahí hay que tener cuidado cómo se define el Débora, ¿eh? Porque una de las cosas que en alguna vez me comentó el doctor Fausto, el doctor Luis, ¿qué pasa con Débora cero? Porque si tú sustituyes ese Débora en beta infinito, en beta estrella, vas a tener uno entre el Débora, y cuando el Débora vale cero, te queda uno entre cero y eso te queda infinito. Entonces hay que tener cuidado con la manera en que defines el Débora. El Débora, creo que lo mejor es definirlo en términos de el tiempo inercial entre el tiempo viscoelástico, siempre, siempre. Y
Otra de las cosas que te quería comentar es de los datos, de los datos geométricos. Esos datos geométricos hay que meterlos y hay que explicar muy bien los modos y las funciones de las G' y la Gb' y cómo lo vas a adaptar estas herramientas que tú tienes a esa parte. O sea, falta una sección aquí y esa es la que vamos a trabajar fuerte para que quede el artículo del doctor Fausto. Tenemos otro artículo, bueno, del grupo del doctor Fausto ahí en materiales, que tienen el colesterol en ratas Winstar, unas pachoncitas. Entonces, ahí podríamos sacar algunos datos, ojalá que se puedan, si no con los datos de colesterol, pero esa parte nos queda pendiente de tu presentación. Es una subsección para que digas, a ver, vamos a adaptar esto que les acabo de decir a esta parte con datos de colesterol, ¿ok? Nada más sería la única observación, ¿de acuerdo? De acuerdo, profesor. Bueno, muchas gracias, doctor Fausto. Bueno, pues tiene la mano levantada el maestro Luis Antonio Ramírez. Adelante. Sí, doctor Fausto, gracias. Bueno, ya te felicito por tu presentación. En efecto, es una presentación corta, pero sustanciosa. Lo único que yo te pediría es que moderaras tu tono de exposición, que elevaras un poco más tu voz. En la medida de lo posible, evita tener el dedo en la boca. Digo, son tics de nerviosismo que yo los Es conozco. que es mi micro. Ah, lo tienes así. Sí, porque si no Ah, se oye menos. Sí. está bien, está bien. Ok, bueno, entonces no obviemos lo último. Bueno, mi primera observación a reserva de lo que te acabo de decir es, por favor, numerar las diapositivas. ¿Ok? Porque cuando uno te hace observaciones es más cómodo mencionar el número de la diapositiva y discutir sobre eso, ¿no? Entonces, por favor, numerar diapositivas. Luego, bueno, aprovechando esa diapositiva que tienes en este momento, ¿podemos ponerla en pantalla completa, por favor? Sí. Perfecto. A todo esto, ¿cuál es el significado del número de Débora? ¿Para qué sirve el número de Débora? Bueno, recuerdo haber leído que el número de Débora era como, era qué tan fluido puede ser un fluido. Bueno, se oye Mm, muy redundante, ¿no? Pero ¿qué ok, tanta fluidez puede tener un cierto fluido? Y estaba leyendo que mientras más elevado es el número de Débora, se acerca más a lo que sería un sólido. Y ok. mientras más se está acercando a cero, estamos hablando de un fluido más viscoso, más idealmente viscoso. Muy bien. Sí, exactamente. Es correcto. Está relacionado con el tiempo característico del material y el tiempo característico de tu sistema, ¿no? Del sistema de flujo. Muy bien. Entonces, con eso en mente, por favor, muéstrame tus resultados donde tienes a diferentes números de Débora. Exactamente. Muchas gracias. Entonces, de la gráfica de la figura 14, tú estás poniendo Débora 1 y Débora menor que 1, ¿verdad? Sí, ¿Qué casos estás representando en este caso, en esta eh, gráfica? es un fluido viscoelástico de Maxwell. Así Ah, es, para Débora igual a 1, ¿verdad? ajá. Y para Débora menor a 1, ¿qué caso sería? Ah, ¿qué caso? Sí lo mencionaste, ¿no? Efectivamente, que si tiende a 0 el número de Débora, entonces tienes un material que fluye, que es más viscoso que elástico. Ajá. Caso contrario, entonces es un material que es más elástico que viscoso, ¿ok? Mi pregunta sería, ¿por qué no contemplaste Débora mayor a 1? Porque bueno, sería más que nada por el hecho de que se está asemejando más a un fluido más, ¿cómo se dice? Sólido. Y las gráficas estaban presentando lo que sería no un punto resonante máximo, sino parecía que solo iban hacia abajo, como se Ok, está observando en la de punto uno. de acuerdo. Bueno, recuerda que siempre esto hay que aterrizarlo a tu sistema de tu interés, que en este caso es el sistema de flujo sanguíneo con alto y bajo contenido de colesterol, ¿verdad?
Sí, no sé si hayas leído hasta ese punto, pero ¿qué pasa cuando la sangre tiene alto contenido de colesterol? ¿Es más fluida, más elástica? De acuerdo a los artículos, ¿verdad? Que ya se han publicado. ¿Has leído acerca de eso? A ver, bueno, no estoy muy seguro, la verdad. No he leído tanto de la hipercolesterolemia, pero a donde estaba, creo que haber leído que estaba refiriéndose a un flujo más viscoso cuando presenta cierto colesterol. Ok. Sí, hay que revisar esa cuestión porque efectivamente, dependiendo del contenido de colesterol, el material o es más elástico o es más viscoso. Entonces yo te recomiendo que cheques ese artículo y hagas esas gráficas con un número de Débora, no exactamente, ¿verdad? Pero que sí sea o más elástico o más fluido, ¿no? Ok. También aprovechando esta figura 14, habías mencionado que la gráfica de Débora igual a 1 decrece de manera monotónica, pero no es correcto porque fíjate que hay resonancias, ¿ok? Ah, Hay picos, va disminuyendo y luego se encuentran otros picos. Eso ya no es un decremento monotónico decreciente, ¿ok? Sí es decreciente y monotónico, pero de, por ejemplo, a 3 de frecuencia hasta 6, ¿no? Una cosa así por el estilo. Pero la existencia de esas resonancias, pues ya no la hacen monotónica, ¿verdad? Entonces nada más ten cuidado con eso. ok, de acuerdo. Em, ok. La figura de la derecha, la 15, eh, ¿cuál es el motivo del que hayas escogido diferentes radios con respecto a tu sistema que estás estudiando? Es porque quería ver cómo se comportaba nuestro fluido escolástico cuando se presenta en diferentes tamaños de obstrucciones. Muy bien, exactamente. Sí, efectivamente. El radio está relacionado con la cantidad de obstrucciones que hay en la pared de la vena, ¿verdad? O de la arteria, lo que estás estudiando. Ok. em, y vamos a checar otra gráfica, pero a ver. Ah, sí. Podemos ir a la siguiente diapositiva. Creo que sí Sí. es la siguiente. Ajá, sí. La figura 17. ¿Qué significa que G o por qué gráficas de G igual a 1 a G igual a 4? ¿Qué estás representando ahí? Es el módulo elástico, Ajá. eh, la parte elástica de nuestro fluido. Exactamente. Entonces, estás representando un material cada vez más elástico, ¿verdad? En relación a la sangre, a tu sistema que estás estudiando, ¿cómo se relaciona exactamente? Pues habrá que ver qué tanta elasticidad puede presentar en los casos reales. O sea, como usted estaba diciendo que el colesterol les va a afectar en medida si va a ser un fluido más viscoso o más elástico. Entonces es importante también tener datos o experimentar con lo que sería el módulo elástico para ver, para observar cómo se puede comportar también. Sí, de Cómo ahí puede te hago afectar. tanta pregunta, ¿verdad? Porque efectivamente, digamos, la observación general es que relaciones estas simulaciones, la variación de los parámetros geométricos, la variación de la elasticidad, de la viscoelasticidad por número de Débora, con tu sistema en cuestión, ¿verdad? Que es la sangre con alto y bajo contenido de colesterol. Me parece, si no mal recuerdo, entre más colesterol tenga la sangre, es más elástica, pero no recuerdo exactamente, ¿ok? Pero en el artículo que te mencionaba el doctor Emilio, ahí tú puedes comparar contenido de colesterol y los parámetros reológicos y ahí te puedes dar cuenta enseguida, ¿no? Entonces, bueno, hay que ligar todo eso. Y ya por último, vamos a la diapositiva de conclusiones. No puse Ah, diapositiva, ok, las mencioné nomás. está bien. Eh, te sugiero que hagas una diapositiva en ese sentido, una diapositiva de conclusiones y donde menciones cuál es el efecto de la elasticidad de manera corta, es decir, entre más elástico, menos resonancia, por ejemplo, el pico de resonancia se recorre a la izquierda, a la derecha, ¿ok? Entre más viscoelástico, ¿cuál es el efecto de la resonancia? Se recorre hacia la izquierda, a la derecha, ser objetivos, ¿ok? Ok, El efecto de lo que mencionabas de las obstrucciones, entre mayor es la obstrucción, cuál es el efecto del pico de resonancia y demás, ¿verdad? Entonces eso concéntralo en esa diapositiva, sí pon una diapositiva de conclusiones porque es
es tu aportación al conocimiento que da tu tesis, ¿verdad? De manera resumida. Pues Ok. bueno, serían todas mis observaciones, Yael. Te Muchas felicito gracias. nuevamente, fue una buena presentación. Nada más eleva el tono de tu voz. Y pues sería todo y mucho éxito en tu examen profesional. Gracias. Gracias. Gracias, doctor Fausto. Sí, gracias, Luis. Bueno, pues voy a aprovechar, no hay preguntas en el chat. Yo te felicito, Yael. Eh, me parece que está bien organizada tu presentación, que dominas el tema, ya más o menos te lo sabes. Ya me gustaría ahondar un poco sobre la interpretación de tus gráficas. A ver si puedes poner desde la gráfica uno, desde la figura. No sé cuál es la primera gráfica, pero si la puedes poner. Esa es la figura 14. Esta es la 14, la primera. Sí, Ok. Ahí donde dice magnitud, ¿podrías explicar magnitud de qué? magnitud Y de luego en flujo. frecuencia, pero ahorita te comento, con respecto a la frecuencia, pues le faltan unidades. Y no sé si la magnitud es adimensional son adimensionales las dos y por eso no tienen unidades o qué pasó aquí. Sí, bueno, ay, se me pasó a agregarle las unidades de la frecuencia que había contemplado en Hertz y la magnitud también tiene unidades, pero eso es dependiendo de qué sistema manejes. Sí, porque magnitud, pues queda muy general y no se entiende. ¿Nos podrías explicar magnitud de qué o a qué te refieres con magnitud Era en esta gráfica? magnitud de flujo. Magnitud de flujo, ok. ¿Cómo interpretas, por ejemplo, la de Débora con punto uno, que no tiene aumento? Que el material o el fluido en sí está siendo demasiado viscoso para y es prácticamente difícil de mover. Pero aquí vemos una caída, ¿no? Empieza en uno y llega a cero. Ajá, ¿Eso quiere disminuye. decir que ya no hay flujo en cero? No es tan cero, sino se asemeja casi a ceros. Disminuye mucho el flujo por la misma exceso de viscosidad que presenta el fluido. Ok, y disminuye mucho porque aumenta la viscosidad. Así lo estamos interpretando bien. Sí, a mi parecer, porque es un Débora más cercano a cero. Ok, entonces no es cero. Ahí parece cero, pero sí lo tienes que explicar que entonces en ese caso no son cero. Entonces vámonos a la 15. Ahí donde dice magnitud, ¿es lo mismo o es otra magnitud? Sí, también es magnitud de flujo. Todas son magnitud de flujo. Magnitud de flujo. Ok, ahí ¿qué es lo que observas que está pasando? Eh, sí, que bueno, cuando el tamaño de los radios se asemeja, o sea, la relación de radios es más cercana a cero, o sea, se están acercando estos radios, hay un mayor magnitud de flujo, hay un punto máximo mucho mayor, que es en este caso cuando el radio es igual a 0.01. Ya después todos, cuando pasan de este punto resonante, todos disminuyen hasta casi igual a cero. ¿Y ahí a qué se lo atribuyes? Esa disminución. Esa disminución, Ujú. a, a que un aumento de la frecuencia va a provocar que a pesar de que los radios maximizan, un aumento de la frecuencia provoca pues, una, ¿cómo decirlo? Una disminución en la velocidad en la que se fluye nuestro fluido. Bueno, ahí te lo dejo de tarea, eso, que lo pienses bien. Si en el anterior se lo atribuías al aumento de la viscosidad, pues aquí yo diría que de alguna forma pasa lo mismo, pero bueno, esa que se quede de tarea para tu examen, ¿no? Ok. Eh, Después hay figura 16 o ya nada más son estas dos. Sí, Ah, mira, aquí nuevamente, pues magnitud, suponemos que todas son magnitudes de flujo. Y tienes ahora la de color verde.
Aquí lo que se me hace extraño es que si te acuerdas en la 14, pues pasaba prácticamente lo mismo con un Débora menor a 1 y ahora te pasa con un Débora mayor a 1. Pasa prácticamente lo mismo en la verde, hay una disminución, no hay aumento. Y yo te preguntaría qué está pasando, por qué pasa esto a muy bajos Déboras y a muy altos Déboras, pasa exactamente lo mismo. Porque al parecer ya estamos pasando a un fluido más elástico que no maximiza tanto eh, que no se maximiza tanto en nuestro en nuestro sistema de la corona circular. Pues yo digo que le pienses más ahí, o sea, ¿por qué pasa lo mismo a muy bajos Déboras? Tú se lo atribuías a la viscosidad y a muy altos Déboras ya se lo atribuyes a la elasticidad, entonces, pues no sé si sea así, pero pues medítalo y analízalo bien en tu sistema. Eh, Aquí en el chat te comenta Iván González, buena presentación, que te recomendaría extenderte sobre las conclusiones y agregar alguna figura cuando mencionan los artículos, ya que esa parte se siente un poco desconectada del resto. Solo como nota adicional, creo que tu trabajo puede extenderse a otros problemas de salud, como el abuso de esteroides, que tiene un efecto, perdón, parecido a la hipercolesterolemia en la sangre. Felicidades, tu trabajo tiene mucho futuro y suerte en tu examen. Bueno, pues para que lo tomes en cuenta, para que mejores, ya que está próximo tu examen. Pues yo con esto termino, si no hay más preguntas, pues ya nos queda poco tiempo, así que les agradecemos su presencia en estos seminarios y pues los estaremos esperando el próximo viernes y todos los viernes de aquí en adelante. Pues vamos a tener seminario y ya les estaremos avisando de los temas. Gracias por su presencia y que tengan buena tarde.